Bienvenidos a este episodio que será viral. ¿Qué le deja el Mundial a la Ciudad de México como legado urbano y de obras útiles, sobre todo? Los turistas se irán, pero aquí habremos de aprovechar o padecer proyectos, mejorías o incluso ocurrencias de obras. Solo por poner un ejemplo, los puentes y banquetas de color morado que violan la norma 034 y que por cierto ya se están echando para atrás, ya los están pintando nuevamente de amarillo. Miren, para hablar del tema, hoy nos acompaña en Será Viral Roberto Remes, especialista en políticas públicas urbanas. Roberto, bienvenido, buenas tardes. Encantado, buenas tardes. Qué amable. También está con nosotros Horacio Urbano, arquitecto y urbanista. Bienvenido, Horacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, pues ya escuchábamos todos estos arreglos, modificaciones y demás que serán parte del legado o herencia que nos va a dejar el Mundial aquí en la Ciudad de México. Roberto Remes, ¿qué piensas de este asunto? A ver, vamos por partes porque son tantas obras, se habla de 2,000 obras, hay unas que son más impactantes, más llamativas que otras, pero partamos de este asunto, lo que tiene que ver con los puentes y todo lo que en su momento se estuvo pintando de morado, pero que al final están regresando al color original amarillo y todo porque hay un argumento incluso legal y de seguridad, Roberto. Sí, no me preocupa tanto el cumplimiento de la norma 034, porque me parece que en el inciso 5.2 hace énfasis en que los parapetos van en amarillo y algunos otros elementos. Entonces, me parece que eso se cumplía. No veo yo un problema en sí en el cumplimiento de la norma 034, aunque algunos sí, y sí, efectivamente ahora ya lo están tapando, lo cual simplemente deja la duda de ¿y quién paga la doble pintura? Claro. Mi preocupación estaría solamente por lo efímero de la pintura, ¿no? Es decir, no es un legado algo que se ha pintado. Un legado, una herencia. Si partimos de lo que viene, es decir, esta es una parte, pero estamos hablando de 2,000 obras y ya hacía referencia, ahorita hablaremos de la ciclovía y demás. ¿Qué piensas en este sentido, Horacio, de esta parte, lo que tiene que ver con lo visual, con los colores, con esto que generó tanta polémica, memes y demás, y que a lo mejor no va a ser una herencia, pero sí se convirtió en un problema por lo pronto la propia autoridad se está echando para atrás y vuelve a los colores originales? Pues mira, yo creo que en realidad lo que nos faltó ver es un proyecto integral de cuál sería la estética urbana, porque no es un tema de gustos, es un tema que tendrían que haber presentado un proyecto integral para ver cuál va a ser la imagen, cómo se incorpora con el resto de las temas visuales que hay de la ciudad. No es un tema menor, o sea, definir cositas como vamos a pintar las calles ajolotes o vamos a pintar colores de cierta infraestructura urbana. Creo, como dice Roberto, que el tema normativo quizá puede ser salvado. Lo otro, a mí me parecería que por un tema de esta importancia, muchos se hubieran evitado si hubieran elaborado un buen proyecto o el buen proyecto que tienen lo hubieran socializado debidamente. Gracias Horacio Urbano. A ver, de estas 2,000 obras, por ejemplo, si nos referimos al asunto de la ciclovía, que hemos escuchado pues varias críticas en el sentido de no solo de lo estético, en este caso es la seguridad de los propios ciclistas. ¿Qué piensas de esto, Roberto Remes? Al día de hoy, no sé si se han pulido estos detalles de la ciclovía o qué piensas de la manera en que se echó a andar el proyecto. Yo ya pedaleé buena parte de la ciclovía, de General Anaya al centro y del centro a General Anaya. No he pedaleado la parte sur. Y en términos generales la percibo como segura, ¿no? O sea, sí me da la impresión de seguridad, pero noté una cosa. Cuando iba yo camino al centro, iba yo con muy buen tiempo de margen. Entonces no tenía yo fricciones con vehículos que se estuvieran incorporando a Tlalpan. Cuando venía de regreso ya venía la lluvia, entonces yo venía corriendo para que no me agarrara la lluvia y ahí empecé a sentir muchas más fricciones con cada uno de los vehículos que se iban incorporando a Tlalpan, ¿no? Entonces creo que sí hace más segura la pedaleada, pero tiene sus limitaciones cuando los ciclistas van más rápido. Entonces me parece que es una buena ciclovía, pero es polémica porque pues, hay un debate ahí por los carriles, pero sí hace más segura la pedaleada. Esta sería una de esas 2,000 obras. No tengo idea de cuáles serían las otras 1,999, ¿no? Digo, podría yo descontar también el metro Tasqueña o el tren ligero Tasqueña, pero ahí sí tengo serias dudas. Sí, es que en realidad son muchísimas y si hablamos del monto, por ejemplo, de los 23,000
millones de pesos que se invirtieron para estas más de 2,000 obras, pues eso nos haría pensar que a partir de mañana viviremos como en Dinamarca, como dictaba el clásico, pero no sé si esto vaya a suceder. A ver, Horacio, ¿qué piensas particularmente de la ciclovía, lo que has escuchado, lo que nos comenta Roberto y demás? Mira, yo creo que una inversión de este tamaño, para una ciudad de este tamaño y con una coyuntura como el Mundial, la verdad es que como que se merecía un proyecto integral, lo mismo que decía con la imagen, pero con mucho más razón con todo lo que es el proyecto de inversión y el proyecto de obras, ¿no? Me parece que tendría que haber un proyecto integral diciendo qué es lo que se va a ganar para que esas 2,000 obras no sean una lista que se vaya acumulando conforme se vayan encontrando temas, sino que sean el resultado de un proceso de planeación que identifique que son 2,000 obras, o las que sean las que tengan que ser, y que esos presupuestos van en orden con un presupuesto que establezca prioridades, ¿no? No nada más ir sumando, porque gastarse la lana, pues yo no dudo de que se haga, pero me parece que una inversión de este tamaño, con lo que decía Roberto de la ciclopista, me parece que tendríamos que haber logrado ciclopistas de primer nivel. O sea, a lo mejor era el momento de dar el brinco definitivo para que en lugar de pensar que un poco de pintura hace una ciclovía, de una vez hubiéramos aprovechado esto para decir, a ver, una ciclovía en México va a ser así, va a tener este tipo de inversión, este tipo de acabado, se va a hacer todo este tipo de cosas en señalética para que no haya dudas con la gente. Me parece que teníamos que ir mucho más a fondo con los fundamentales de un proyecto, o sea, y sí que incluyera temas como los colores y la señalética, pero que vayamos a para qué las inversiones, dónde, por qué, y después ir viendo hasta quién ejecuta las obras, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces yo no sé si se tendría que hacer un análisis más riguroso, o no sé, un peritaje para ver si hasta qué punto se cumplen las normas o no, porque de verdad la polémica continúa, particularmente con los ciclistas. Pero a ver, vamos a otro escenario que es lo que tiene que ver con el metro. Al metro se le inyectaron 2,463 millones de pesos. Y cuando vemos la estación del Metro Hidalgo con esos candelabros tan bonitos, uno dice, pues a lo mejor son de oro, pero hace unas horas veíamos a la gente caminando en las vías, lo que nos decía Roberto, del tren ligero. Y entonces vienen estos contrastes de decir, ¿de verdad tanto dinero? Más de 2,460 millones de pesos para el metro, como lo estamos viendo al día de hoy, Roberto. Bueno, en el caso del metro son mejoras que no están por la parte operativa, es decir, son mejoras a las estaciones o son modificaciones a las estaciones, a lo mejor hacían falta, a lo mejor no, y a lo mejor eventualmente es polémico el estilo arquitectónico, la imagen de estas obras, pero en sí no se ven, o sea, quiero decir, es muy difícil que se sientan en la operación. Y ampliar el metro al Estadio Azteca habría costado del orden de los 8,000 millones de pesos si era superficial y unos 12,000, 13,000 si se hacía subterráneo o parcialmente subterráneo. Es decir, los veintitantos mil millones de pesos hubieran alcanzado para crecer el metro hasta el Estadio Azteca, cosa que no ocurrió, ¿no? Sí, entonces yo no sé si debieron ser, más allá de asuntos estéticos, asuntos de operaciones, Roberto, los que se tuvieron que atender. Sí, el mayor reto del metro es operativo, no decorativo. Bien, ¿qué piensas de esto, Horacio? Sí, yo estoy de acuerdo. Es que volvemos al tema de origen, de que del Mundial sabemos con muchísimos años de anticipación. En esos años debió haberse vinculado el proyecto de lo que se iba a hacer para el Mundial con lo que estaba planeado de temas de inversión en obra pública, en infraestructura pública. Me parece que que aquí estamos viendo la consecuencia de que no se hizo con profundidad ese proyecto para ver a lo largo de estos, me parece que fueron 8 años de que se hizo el anuncio, qué obras iban a hacer, porque estamos hablando únicamente de los presupuestos que se crecieron en el último momento, pero en esos 8 años con 2 gobiernos federales, con 2 gobiernos de la entidad, me parece que la lana que se pudo haber destinado de esto pudo haber sido incluso más, y sí, obviamente el tema, me parece que la inversión para una cosa de este tipo tendría que haber sido mucho más de fondo, decir, la pregunta fundamental sería, ok, se invirtieron 20 y tantos mil millones de pesos, ¿cuántos kilómetros de incremento tuvo la red del metro? Si no tuvo ninguno, pues yo me cuestionaría muchas cosas, ¿no? O sea, cómo se jerarquizaron, cómo se priorizaron las inversiones, ¿no? Porque me parece que lo fundamental es ampliar las redes, ampliar las rutas, que la inversión sea verdaderamente una inversión productiva y no únicamente para compensar. Digo, porque si se hizo mantenimiento y se hicieron una serie de cosas, pues yo pensaría que el mantenimiento y la pinturita y todo aquello está considerado en los presupuestos anuales, ¿no? O sea, no en un presupuesto adicional que tendría que ser para una cosa como de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, por supuesto. Ahora, yo hablaba de este legado, herencia que nos va a dejar en términos de asuntos urbanos el Mundial, y me quedo pensando también en lo que tiene que ver con la seguridad y los riesgos de querer hacerlo pues con las prisas tal cual, porque están empalmando la fecha del inicio del Mundial con las inauguraciones, y yo no sé si en medio de estas empalmes que quieren hacer de fechas y demás, le están dando prioridad, por ejemplo, Roberto Remes, a la seguridad para que esto pues no dure 3 días como algunos de los ajolotes que pintaron en los cruceros y demás, ¿no? Sí, bueno, a ver, a mí, siendo crítico yo de lo que hemos hablado de las inversiones, el legado puede ser el crecimiento del convoy del tren ligero. Cabían más o menos 300 pasajeros, ahora caben 600, se compraron nuevos trenes y eso permite, digamos, duplicar la capacidad en el tren ligero. Pero al duplicar la capacidad, los trenes son casi como los enchufes de la casa. O sea, si yo tengo dos cafeteras, pues las cafeteras me consumen lo de una cafetera 2 veces. Entonces, al ponerle el doble de tamaño al tren, consume el doble de electricidad. Y si no pruebo lo suficiente los sistemas van a fallar. Entonces, cuando vemos gente caminando por las vías porque falló el tren ligero, es porque en alta demanda el tren ligero está consumiendo más electricidad y la vía o la catenaria necesita adecuaciones, la subestación necesita adecuaciones que no ocurrieron a tiempo por la prisa de la inauguración y no se pudieron probar a tiempo por la prisa de la inauguración. Entonces, va a funcionar bien, sin duda, pero no sabemos si tarde 6 meses en funcionar bien, ¿no? Entonces, eso tenerlo muy claro. Pero en todo caso, me parecería el mayor legado. Incluso yo proponía, ¿por qué no le llamaron línea C del metro y ya la integraban a la red del metro? Que hubiera sido muy, muy conveniente para el usuario. Sí, totalmente. Y esto de los plazos que nos planteas, pues evidentemente también yo quiero pensar que lo tuvieron en mente, pero cuando viene a mi pensamiento que colocaron el ajologol frente al Estadio Azteca y que 3 días después nos dijeron que lo quitaron por cuestiones de protección civil, entonces piensa uno, ¿realmente estaba planeado colocarlo ahí o surgió este asunto de que es una mascota pirata y la FIFA dijo, FIFA les dijo que no, ¿verdad? Entonces, si en algo tan sencillo no pueden concretarlo, no sé si la ciclovía y todo esto de lo que hemos estado hablando vaya a jalar. Horacio Urbano, a ver, también se invirtió en el asunto del drenaje, 7,000 millones de pesos. Están empezando las primeras lluvias y yo veo que los mismos puntos de siempre, las calzadas, las avenidas que se inundan o se encharcan, siguen con el mismo problema. ¿Qué piensas de esto en este sentido, Horacio? El Mundial va a caer ya en plena temporada de lluvias, ¿eh? Mira, yo lo que pienso es que tendríamos que separar muy bien lo que es la estética, lo que es la cosa bonita del ambiente del mundial, de lo que es la infraestructura. La infraestructura es un tema mayor, es un tema que tendría que ser transeccional incluso, entonces me parece que sí tendríamos que haber pensado de cuál es la inversión del PESA que se está haciendo en drenaje, qué inversión correspondía a lo que de todas formas iba a hacer en este momento, porque no podemos comparar lo que ya venía en una inversión inercial que seguramente iba a estar destinado en el presupuesto federal o en el presupuesto local o en el presupuesto que corresponda, no podemos comparar con algo adicional que tuviera que haber sido para el Mundial y que el Mundial tendría que haber servido para detonar, que sea una prueba de decir, oye, que va a necesitar más dinero para el drenaje, porque si no vamos a tener problemas en zonas que van a estar altamente tensionadas por el Mundial. Entonces, sí me parece que el Mundial tendría que haber servido como un llamado a la atención para jerarquizar, privilegiar, adelantar determinadas inversiones, pero hay que separarlo para que no estemos por ahí contaminando lo que se invirtió en algo que era la pinta de los ajolotes, que a lo mejor era algo que estaba en el presupuesto que tenían, no sé, en algún presupuesto que tuvieran para poder ejercer en ese momento con un poco más de discrecionalidad y no compararlo con inversiones mayores, ¿no? Sí, todo lo que dice Roberto de cómo tendría de que lo que nos deja el Mundial, pues sí nos va a dejar ese incremento en el tren ligero que es relevante, que pudo haber sido mejor si lo vincularan con la vía del metro, sí, por supuesto, pero me parece que la apuesta tendría que haber sido esa, ¿no? ¿Cómo logramos que la ciudad esté más eficiente en todas las vertientes que hay, ¿no? Mantenimiento, que es un presupuesto adicional a lo que había, tendrían que haberlo reforzado, pero no contaminar lo que es esa inversión en mantenimiento con lo que es la inversión en infraestructura, ¿no? Ahí sí tendríamos que haber pensado
qué es lo que iba a ser el aporte del Mundial, si se pensaba llegar con metro al estadio, si se pensaba que mejorar todas las rutas de acceso al lugar, qué iba a pasar con las infraestructuras de los barrios relacionados con el estadio. En el caso de México, con el Azteca, ¿no? Pero creo que es una oportunidad que cuando tenemos un evento de esta magnitud, pensar cómo podemos fortalecer en todo lo posible los proyectos que se hagan, ¿no? No se hizo. Sí, totalmente, Horacio. Y uno de los proyectos que quizás algunos visualizaban era lo que tiene que ver con el AIFA y que para estos días ya estuviera lleno de vuelos de prácticamente de todo el mundo y que fuera parte de las estrellas que se colgarían en el Mundial, pero evidentemente esto no sucedió y nuevamente hay que meterle azulejo, pegamento, tubos nuevos al aeropuerto, al viejo aeropuerto de la Ciudad de México. Roberto Remes, y en este sentido, no sé si ya podemos hacer alguna evaluación de esto, porque la obra, evidentemente la del aeropuerto igual todavía no termina, y demás, las eternas obras del aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, digo, la parte de operación habrá que verla ya en pleno desempeño. Lo que yo he visto es, por ejemplo, cerraron el estacionamiento y fueron abriendo a cuentagotas los pisos de estacionamiento para encontrar una bola de colores en el piso. Entonces, pues no era necesario afectar tanto a la gente para pintar el piso del estacionamiento con pintura epóxica, que no era necesaria la pintura epóxica, ¿no? Entonces sí veo como un esfuerzo bastante estéril también, es decir, no solo el gobierno de la ciudad se equivoca, en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México lo maneja la Marina, en el caso de la IFA lo maneja el Ejército. El IFA está bien, o sea, está incluso bonito, distante, bonito, tiene pocos vuelos internacionales, Cuba, Venezuela, que no clasificaron al Mundial. Entonces, pues también ahí como que queda de ver, porque no hay vuelos a los países que sí calificaron de pronto. Entonces, pues sí, no aporta mucho la IFA al Mundial. Y la conectividad de la IFA sigue siendo un reto, porque si bien el tren ya está operando, también con sus fallas, porque no lo probaron lo suficiente, también con sus fallas, porque la coordinación con el tren suburbano Cuautitlán no se ha logrado del todo, o sea, los sistemas están migrando a mecanismos automatizados, lo que le llaman ERTMS, que es el sistema operativo del tren, y que ha costado mucho la integración de dos servicios en la misma vía, pero pues ahí va, pero no logra conectar hasta el sur, y entonces pues el ejercicio de viajar de la IFA al Estado Azteca, pues todavía debe ser una cosa de 2 horas y media en transporte público, lo cual habla de una gran incomodidad al usuario o una no viabilidad al usuario común. Eventualmente al empleado le puede funcionar, no al usuario. Sí, totalmente. Ahora, volviendo aquí a las calles de la Ciudad de México, yo me quedo pensando en estos baños que apenas presentaron, los baños públicos inteligentes que se dice, van a operar durante el Mundial y la idea es que después se queden y sigan operando. Bien, suena muy primermundista este asunto, seguramente darán una buena impresión a los turistas si es que los usan y demás. ¿Qué podría pasar después con este tipo de pequeñas obras e inversiones que no creo que les hayan costado 3 pesos, aunque son pocos baños y demás? Horacio Urbano, ¿qué podría suceder con esto? ¿Es una inversión efímera o también se tendría que aprovechar? Mira, todo se tiene que aprovechar, sin embargo, como bien dices, es una inversión muy pequeña. Eso de los baños, hacer un tema para la inauguración de los baños, caramba, pues cuántos miles de baños pusieron como para poder hablar de eso con tanta intensidad. Me parece que es algo que es necesario que se cuide el tema de los baños, pero que me parece que está excedido el peso que se le está dando en la narrativa, ¿no? O sea, sí hicieron baños, qué padre, entre otras muchas cosas que tendrían que haber hecho, hubieran puesto bebederos, hubieran puesto más iluminación para que haya senderos seguros, en fin, se pudieron haber hecho muchas cosas, ¿no? El punto es, yo insisto, en que me hubiera gustado mucho ver un proyecto integral que diga, a ver, el proyecto de ciudad va para acá, el Mundial encaja en esta parte. Roberto, te adelanto una de las que es posiblemente las últimas preguntas. Roberto Remes, ¿cómo se puede medir el éxito de estas obras de las que hemos estado hablando? Que yo insisto, a lo mejor a quienes nos ven no les va a gustar mucho tanta crítica y pareciera que solo estamos encontrando el lado malo, pero es que son 23,000 millones de pesos que debieron utilizarse bien. ¿Cómo se mide el éxito de estas obras, Roberto? ¿Por la buena imagen que le vamos a dar a los turistas que vienen a ganar el Mundial o por la utilidad que realmente deberían de tener? A ver, cualquier inversión puede estar sujeta a una evaluación o análisis costo-beneficio. Yo creo
que más le conviene al gobierno de la ciudad que hagamos la evaluación cualitativa y no cuantitativa. Porque si hacemos la evaluación cuantitativa, estamos obligados a compararnos con Qatar, con Moscú, con Brasil, con Alemania, con los mundiales anteriores y ver qué hicieron, o con las expos universales, o con los Juegos Olímpicos, los de verano y los de invierno. Y entonces ver qué inversiones se han hecho, qué se recuperó, etcétera. Y vamos a quedar muy mal parados en términos del monto invertido, y vamos a quedar todavía peor si, o sea, comparamos cuántos baños puso Qatar y cuántos baños puso la Ciudad de México, vamos a quedar muy mal. Entonces, más vale que hagamos la evaluación cualitativa, porque la evaluación cualitativa va a decir, no estemos preparados, improvisamos y pues pasamos de panzazo como acostumbramos, ¿no? Yo creo que esa va a ser la evaluación cualitativa. Pero si hacemos la evaluación cuantitativa, sí va a ser muy serio porque se va a demostrar que los pesos estuvieron muy mal invertidos y las decisiones se tomaron muy tarde. Híjole, pues ya estaremos escuchando qué análisis, qué dan a conocer desde gobierno una vez que concluya el Mundial. Horacio Urbano, la misma pregunta que le hacía a Roberto, ¿cómo se mide el éxito de estos 23,000 millones de pesos invertidos en obras? ¿Se mide por la buena imagen que vamos a dar y que los turistas van a decir, no, México, hombre, caray, otro asunto? ¿O por la utilidad que realmente pueda tener pues para quienes vivimos aquí después con lo que se vaya a quedar? Pues mira, creo que desafortunadamente la versión que contaba Roberto, que cualitativamente no aprobamos, cuantitativamente me parece que tampoco, pero el punto fundamental tendría que dar para otro programa, decir, como parte de un proyecto de ciudad, qué papel tendría que haber jugado el Mundial y cómo quedó respecto a eso. Me parece, y eso era otro tema, de que con eso de que tenemos obsolescencia normativa en los instrumentos de planeación urbana, no tenemos claridad de dónde tendríamos que estar parados en este momento y cómo nos ayudó el Mundial para cumplirlo. Nos faltan elementos para poder tener una medición adecuada, pero me parece que vamos a quedar a deber. Bien, perfecto. Pues yo les agradezco a ambos. ¿Alguna idea general para cerrar la charla que hemos tenido hoy, Roberto? Pues digo, creo que sí hay un desempeño decepcionante por lo menos del gobierno de la Ciudad de México. Veo un mejor esfuerzo en Guadalajara, Monterrey, pero tampoco estuvieron a tiempo las obras. Creo que la línea 5 de Guadalajara sí, pero el monorriel de Monterrey no. Lo cual, pues finalmente también queda de ver Monterrey con los visitantes al Mundial. Y en el caso de la Ciudad de México, sí, mi conclusión es como decepcionante el desempeño del gobierno o los gobiernos, porque esta planeación debió haber empezado el sexenio pasado. Pareciera que nos dijeron que iba a ser el Mundial en México hace 5 meses, ¿no? Por como estamos viendo que están trabajando. En fin, Horacio Urbano, ¿alguna idea para cerrar? ¿Con qué te quedas de todo esto? Mira, me quedo con que volvemos a exhibir lo que tenemos de improvisación en todos los procesos urbanos. Más allá del Mundial, me preocupa mucho que tengamos tan poca claridad para entender hacia dónde debemos conducir nuestras ciudades y cómo tenemos que llevar esa transformación. Y esa transformación tiene que ser con política pública, con inversión, con ponernos de acuerdo, con claridad, hombre. Aquí mucho hubiera ayudado que conociéramos los proyectos que había, cómo se iban a desarrollar para ver cómo podía participar mejor la sociedad, el sector privado y lograr mejor las cosas. No exhibir, porque lo que más estamos exhibiendo es la capacidad de improvisación. Ojalá que esa la exhiba la selección mexicana, ¿no? Pero a nivel infraestructura, pues qué mal que estemos improvisando. Pues ojalá que ellos sí puedan improvisar bien en la cancha, porque por lo pronto en la cancha de la urbanidad vemos que se les ha complicado. En fin, Roberto Remes, nos vamos. Algo muy breve, una dinámica muy concreta. En una sola palabra, Roberto, casi que puedo adivinar cuál es. ¿Cómo definirías todo lo que ha pasado con las obras, lo que hemos platicado aquí y demás? Estéril. 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 Muchas gracias. Horacio Urbano, en una palabra, ¿cómo definirías todo este asunto de las obras, el legado, en fin, el caos que traen todavía en la ciudad y demás? Guango. Guango. Ok. Estéril y guango. A ver, estoy buscando el encabezado para nuestro episodio. Estéril y guango es como queda
lo que se invirtió, los 23,000 millones de pesos para las obras del Mundial, Estéril y Huanga, el legado que nos van a dejar en materia urbana. No sé, por aquí lo vamos a encontrar, pero qué concepto. Ahora sí me sorprendieron ambos, pero por ahí vamos a encontrar algo creativo para titular nuestro episodio. Muchas gracias, nos vamos, llegamos al final de Será Viral. Gracias a Horacio Urbano, arquitecto y urbanista. Gracias, Horacio. Abrazo y muchas gracias por el espacio. Qué amable. También agradezco mucho a Roberto Remes, especialista en políticas públicas urbanas. Roberto, muchas gracias y un abrazo. Encantado, Juan. Gusto en saludarte, Horacio. Gracias a ambos, pero sobre todo, gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de este episodio que sin duda será viral. ¿Qué tal, todo lo que se está construyendo, arreglando y demás, con toda esta lana que invirtió el gobierno de la Ciudad de México? Y miren, no lo digo yo, lo dicen los expertos, los que saben de urbanismo, de temas de obra pública y demás. Con todo lo que estamos viendo, yo no sé cuánto nos va a durar desde la banqueta pintada de morado, el ajolote, la ciclovía, los candelabros del Metro Hidalgo. Y ellos lo definieron muy concreto en algo guango y estéril. Imagínense nada más cómo vamos a quedar después del Mundial. En fin, ojalá que puedan dejarnos un comentario y que nos digan qué piensan de esto, pero sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.